Claudia Sheinbaum ha llamado genocidio a lo que sucede en Gaza esta semana. Juan Ramón de la Fuente llama a eliminar el veto en la ONU y propone una reforma completa del organismo. Boric, el presidente chileno, también en la asamblea de esta semana en la ONU, pide que Netanyahu quede en manos de la justicia y Petro, el presidente colombiano, llama genocida al genocida de Netanyahu también en la ONU. Esta semana, en Descifrando la Política, analizamos la inflexión que ha sufrido la cuestión palestina, incluyendo las posiciones de los gobiernos progresistas latinoamericanos y las implicaciones en la relación con Estados Unidos y las derechas en el continente. Mi nombre es César Pineda, esto es Descifrando la Política en el canal de Jesús Escobar Tobar, y esta semana pues estuvo muy movida en relación a el ámbito internacional y también por la declaración de la propia presidenta Sheinbaum. Ha sido una semana muy intensa, ya que comenzamos con la declaración que modifica el lenguaje diplomático de México por uno que asume la gravedad de lo que está sucediendo en Gaza. Como sabemos bien, porque es público, hace muchos años la propia Claudia Sheinbaum escribió en 2009, siendo militante del movimiento obradorista, lo que cito a continuación. Leo un fragmento de su carta a un periódico. Dice ella, o decía ella en 2009, por mi origen judío, por mi amor a México y por sentirme ciudadana del mundo, comparto con millones el deseo de justicia, igualdad, fraternidad y paz, y por tanto, solo puedo ver con horror las imágenes de los bombardeos del Estado israelí en Gaza. Ninguna razón justifica el asesinato de civiles palestinos. Nada puede justificar el asesinato de un niño. Por ello, me uno al grito de millones en el mundo que piden el alto al fuego y el retiro inmediato de las tropas israelíes del territorio palestino, como dijo Alberto Sipumberg, poeta argentino, en una carta reciente. De eso se trata, de salvar un mundo, este único y angustiado mundo que habitamos todos, que a todos nos pertenece y que hoy se llama Gaza. Esto es lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum en 2009. Eh, y lo que denunciaba ella en ese año sigue sucediendo ahora, pero en dimensiones nunca antes vistas, en dimensiones catastróficas. Pero tanto esta declaración de 2009 como la de hace unos días nos muestran claramente que tendencialmente hoy apoyar a Gaza es una posición obviamente humanista, pero también una de las principales banderas de las izquierdas del mundo. Nos muestra también que defender al Estado de Israel y su proyecto sionista es quedar del lado de las derechas en el mundo y en México. Para las bases sociales de la Cuarta Transformación, este posicionamiento de la presidenta es muy importante porque quizá puede ayudar a que abracen quienes aún no lo han hecho, porque muchas de quienes apoyan a la 4T están ya apoyando a Palestina, pero quizá quienes no lo hayan hecho aún, el clamor mundial, como dice la presidenta, pueden sumarse a él. México se ha sumado a las voces con la declaración en esta semana de la presidenta que condenan el genocidio. Pero esto ha sucedido porque ha cambiado por completo la fase que vive la cuestión palestina, luego de que la Comisión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas ha concluido, y voy a citar lo que dice esta comisión, dice, está claro que existe la intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio. Es decir, es la ONU misma, aunque su relatora especial para los territorios palestinos, Francesca Albanese, lo había denunciado desde hace mucho tiempo, es la ONU hoy quien concluye lo que en realidad todos podemos ver. El Estado de Israel está cometiendo limpieza étnica, está exterminando a un pueblo e incluso está usando el hambre como arma. Si regresamos a la carta de Sheinbaum, queda claro entonces que es desde 2009 que esto no inició el 7 de octubre de 2023
Incluso va más allá, cuando los territorios palestinos fueron arrebatados para crear el Estado de Israel, y esto sucedió en 1948. Habría que preguntarse entonces si Israel se creó para proteger a los judíos después del Holocausto o para proteger los intereses de Occidente en la puerta del Medio Oriente. Las derechas sionistas han instalado la confusión entre muchos sobre varios aspectos que vale la pena explicar antes de hablar de los gobiernos progresistas y sus discursos y acciones sobre Gaza en la ONU. La primer confusión de la propaganda sionista, recuerde que el proyecto sionista es aquel que efectivamente exige la creación del Estado de Israel primero, de un sector de los judíos, reivindicando asimismo un Estado judío. No todos los judíos son sionistas, ni todos los judíos viven en Israel, ni todos los judíos están apoyando el genocidio de Netanyahu y su Estado. Sin embargo, la propaganda sionista, lo que primero que ha hecho y que creo que confunde, porque es un argumento pues muy burdo, es un argumento que cotidianamente se ha dicho durante estos 2 años en México, es la narrativa del derecho a defenderse, que Israel tiene derecho a defenderse. Déjenme explicar esto. Por supuesto, cualquier agredido tiene el derecho a defenderse. Pero, discúlpeme si caricaturizo algo tan serio. Imagine que su familia es agredida. Por supuesto, usted tiene el derecho de defenderse e incluso en legítima defensa dispararle al agresor. En el caso de asesinarlos, todos entenderíamos que ejerció ese derecho, el de la defensa. Pero ahora imagine que usted, después de dispararle al agresor, busca a los familiares del tirador para dispararles. Y usted busca y le dispara a los hijos, esposa, hermanos del agresor. Como fácilmente puede entenderse, esto ya no es legítima defensa y ahora, aunque originalmente usted se ha defendido de un asesino, usted mismo se ha convertido en uno. Aún peor, imagine ahora que no solo va en búsqueda de la familia del agresor, sino de todos los vecinos del tirador, de todo el barrio del tirador, y usted les dispara con el argumento de que todos pueden estar ligados al asesino original. Dispararle a civiles desarmados es un crimen de guerra cuando lo hace un Estado, no un civil. Disparar y bombardear objetivos civiles simplemente por ser palestinos se llama genocidio, porque se les asesina no por ser integrantes de un ejército o de un grupo terrorista, no por ser integrantes de Hamas, sino se está bombardeando objetivos civiles porque simplemente son árabes o musulmanes o palestinos o simplemente por vivir en Gaza. Queda claro que el discurso de lo que Israel llama legítima defensa no lo es. Asesinar y bombardear civiles, especialmente niños, no solo es un crimen, habla de una política que va más allá de lo humanitario. Es decir, no solo se está haciendo una política de exterminio. Del otro lado, lo que tenemos es que Israel busca expandirse y controlar todo el Medio Oriente con el viejo proyecto del Gran Israel. Es por eso que no solo ha atacado a Gaza, sino a Líbano, a Siria, a Yemen, a Irán, a Qatar, igual que Estados Unidos y sus ataques preventivos, por ejemplo, a Irak, hace ya más de 20 años, en los cuales nunca pudo demostrar la existencia de armas de destrucción masiva, violando el derecho internacional, porque nadie puede atacar si no es atacado. Es una ley que se estableció, que es totalmente racional, en el sentido de que no puedes invadir a otro, no puedes atacar a otro, debes respetar las fronteras de otros y Israel hoy está precisamente, es el único que no reconoce las fronteras establecidas y por supuesto las primeras fronteras que no reconoce son las que los dividían o separaban de los territorios palestinos. Israel comete ataques que dice previenen los posibles ataques de sus enemigos. Pero vea esto, ese es el mismo argumento de Rusia al atacar Ucrania y pues todo el planeta prácticamente le ha condenado. Si nadie puede atacar ni invadir a nadie, necesitamos hacer evidente que Israel ataca e invade a los demás y no tiene sanción, no tiene embargo, no tiene ningún tipo de castigo alguno. Rusia, en cambio, sí, por lo cual podemos ver esta doble vara de la comunidad internacional.
Con esto queremos hacer evidente que la cuestión palestina no se reduce al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, ni comenzó ahí el conflicto, ni mucho menos puede explicarse con el derecho a la defensa de Israel. Ese Estado quiere desplazar a cerca de 2 millones de palestinos, ya lo está haciendo, de sus tierras, tomar el control y seguir expandiéndose incluso hacia donde no está Hamas, que es solo un pretexto. Se quiere desplazar y expandir hacia Cisjordania del otro lado, otro territorio palestino donde las colonias israelíes han sido declaradas ilegales desde hace décadas por la ONU. Hay numerosas resoluciones que dicen Israel está invadiendo, está colonizando de manera ilegal territorios que no le corresponden. Esto está, usted puede buscarlo en la red, solo pone las resoluciones que ha violado Israel y aparece un listado impresionante. Israel no cumple con las resoluciones de la ONU y sin embargo no tiene ninguna sanción por su apoyo por el apoyo de Estados Unidos. El proyecto de Israel entonces es colonial, es invasor y no se detendrá mientras la comunidad internacional pues no lo frene, le imponga sanciones y detenga el genocidio. Una segunda narrativa que ha instalado la derecha mexicana, pero también algunos despistados que no son de derechas, es que México no tiene nada que ver con un país tan lejano. Hay en este argumento una ceguera total sobre los riesgos directos que México corre por la situación mundial que vivimos. El orden internacional que se creó en 1945 alrededor de la Organización de las Naciones Unidas está roto. No es que siempre se hayan cumplido las normas del derecho internacional, pero Israel, con el apoyo de Estados Unidos, está resquebrajando aún más la legalidad mundial. En ese marco es donde debemos entender la propuesta del canciller Juan Ramón de la Fuente de eliminar el derecho de veto. Como todos sabemos, la ONU nunca ha sido democrática, la diseñó Estados Unidos y sus aliados para resguardar el orden internacional a su favor. Por ello tienen derecho de veto solo los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y pues por supuesto Estados Unidos. Así que aunque existan decisiones mayoritarias por el conjunto de la comunidad internacional, al final estas naciones pueden vetar las resoluciones. Estados Unidos una y otra vez ha apoyado a Israel en el Consejo a pesar de esas votaciones mayoritarias que condenan las acciones de Israel. Nada podrá cambiar en las relaciones internacionales mientras no cambie ese poder de veto. El canciller de la Fuente ha llamado a una ONU más inclusiva y al multilateralismo. Aunque esta posición pues, puede parecer un poco ingenua en medio del unilateralismo despótico de Trump, que fue como siempre pedante y grosero en su intervención en la ONU, México se desmarca muy suavemente de esta posición. Aunque no pelea de frente con Trump, al menos suavemente se deslinda. Ahora bien, decía yo que decir que en México estamos muy lejos del problema es cerrar los ojos ante la amenaza de que cualquier país puede invadir y bombardear a otro sin el respaldo de Naciones Unidas y sin consecuencias, como sucede con Palestina, porque es evidente que nosotros tenemos una amenaza latente e incluso explícita de Trump de bombardear México con el pretexto de atacar a los narcotraficantes. Las derechas mexicanas, además, con la narrativa de los cárteles y la propaganda del narcogobierno, piden ya una intervención estadounidense. No defender el orden internacional en Palestina es quedar desamparados ante el cada vez mayor y más peligroso intervencionismo de Estados Unidos. Un tercer error interpretativo es que México no debe meterse en este conflicto porque está peor o igual que Palestina por la crisis de seguridad del Estado mexicano con los criminales. Hay que tener muchísimo cuidado con esta narrativa y hay que ver quién ha instalado tanto la defensa de Israel como quienes han negado el genocidio en México y quienes también evaden la masacre que está sucediendo mientras digo estas líneas, la masacre palestina, argumentando que primero los mexicanos. Le hago una lista de quién ha hecho una lista breve. Julio Patán, el monero de Reforma Calderón, Pablo Magluf, Ezra Sabot, incluso León Krause. Es decir, una parte de la derecha mexicana, quizá la más descompuesta anti-4T,
es abiertamente pro-Israel y es abiertamente arabofóbica e islamofóbica. Pero aún más, decir primero preocupémonos por los mexicanos, desconoce el amplio movimiento masivo en México que ha acompañado a las familias de desaparecidos desde hace 15 años, el enorme movimiento por la paz en 2011 en todo el país, los numerosos colectivos de víctimas que reciben la solidaridad de la sociedad civil desde entonces hasta ahora, el gigantesco movimiento de apoyo a Yotzinapa, que aunque hoy disminuido, sigue alrededor de los padres de los 43, el movimiento por nuestros desaparecidos del que hablamos en una de nuestras videocolumnas, es decir, la exigencia de que primero habría que ver por nuestros desaparecidos mexicanos, deja ver que no se sabe que ya existen movimientos mexicanos en su defensa, en su acompañamiento y donde las derechas y algunos despistados que no son de derechas no han estado junto a las víctimas, como muchos sí lo hemos estado y como hemos reivindicado el fin de la guerra contra el narcotráfico en México y asumir la crisis de seguridad que vive el país. Ahora bien, en la Asamblea General de la ONU, tres presidentes latinoamericanos han hablado muy duro y muy fuerte contra el genocidio y contra Netanyahu. El primero, Lula da Silva, que lo viene haciendo en realidad desde hace tiempo. Déjeme decirle lo que él declaró en su discurso. Absolutamente nada justifica el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Esta masacre no habría ocurrido sin la complicidad de quienes podrían haberla evitado. También en su discurso rechazó el uso del hambre como arma de guerra contra el pueblo palestino. Hay que recordar que Lula está en abierta confrontación con el gobierno de Trump, quien respaldó al ultraderechista Bolsonaro, que intentó un golpe de Estado contra el propio Lula y que ha sido condenado por la justicia brasileña. Trump se mete directamente a un tema totalmente interno, no solo opinar, sino apoyar a el ultraderechista militar y pues desquiciado Bolsonaro. Lula también ha tenido que defender la soberanía brasileña discursivamente frente a Estados Unidos, como lo ha hecho Claudia Sheinbaum. Lula ha sido muy activo en condenar el genocidio desde hace, por lo menos hace más de un año. Gabriel Boric, el presidente chileno, fue aún más allá. Él dijo, no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Palabras muy contundentes. Boric ha sido, al igual que Lula, fuerte en apoyo a Gaza desde su gobierno y también crítico del Estado de Israel, a pesar de lo que en su país se ha producido, que es por supuesto un vendaval de derechas que ataca al propio Boric. Pero en este tema, y quizá solo en este, Boric se ha mantenido firme contra esa oleada de derechas y ha mantenido su posición radical en defensa de los derechos humanos, que ya venía desde hace años, pero que con el pretexto del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 se convirtió en una ofensiva militar más destructiva, más criminal, que asesina, como he dicho, no solo mujeres, niños, sino también periodistas, médicos, personal humanitario en cantidades estremecedoras. El discurso de Boric, por supuesto, le ha dado la vuelta al mundo. Por último, al momento de escribir estas líneas y esta videocolumna, el presidente Petro de Colombia literalmente marcha en las calles de Nueva York junto a Roger Waters, el famoso músico de la banda Pink Floyd, quien es quizá la celebridad más activa y radical en apoyo a Palestina. Incluso hace unos días, en un video por sus redes sociales, escupió en su grabación en señal de desprecio cuando hablaba de cada líder como Netanyahu, Trump, Noboa y Milei por sus discursos y acciones a favor del genocidio y de Israel. Petro fue incluso aún más lejos, diciendo en su intervención en la ONU que el gobierno de Donald Trump es una tiranía y pidió ni más ni menos que una fuerza internacional militar que se forme y que detenga el genocidio, que acuda directamente al territorio para impedir que se siga bombardeando y asesinando en masa a los palestinos. Hay que recordar que Colombia, como Bolivia, rompieron relaciones con Israel y el presidente Petro ordenó embargo de carbón para afectar económicamente a Israel. La prensa lo ha tachado de radical, pero creo que sin lugar a dudas, al denunciar el genocidio y llamarle tirano a Trump, el presidente Gustavo Petro
dice lo que quisiéramos decir millones y millones de personas en todo el continente. En la Asamblea de la ONU, los presidentes progresistas de América Latina se volvieron centrales tanto en su retórica contra Trump como en su justo y hasta radical, si se quiere, discurso en defensa de Palestina. Contrasta entonces México, ya que la presidenta no acudió a la asamblea y ha sido hasta esta semana que ella ha nombrado el genocidio. Aquí hay dos posturas desde la izquierda. La primera, que justifica esta tibieza, y la otra, pues por supuesto que la condena. Déjeme explicar cada una. La primera viene de los sectores más afines a la 4T. Para empezar, y esto lo marco yo, tanto Petro como Boric han dicho estos discursos radicales porque están a punto de dejar de ser gobernantes, ya no tiene nada que perder en sus países. Petro prácticamente se está inmolando para cambiar el discurso internacional en torno de Palestina. Un segundo elemento que puede justificar esta enorme diferencia con México es, como ya hemos explicado en videocolumnas anteriores, que nosotros dependemos por completo del comercio, de los turistas, del maíz, de la gasolina, de las inversiones y de la industria automotriz estadounidense. Y en cambio Brasil, Chile y Colombia no. Nosotros corremos un peligro muy grande, no frente a Israel, sino frente al tirano naranja, y cualquier pretexto puede abrirle la puerta a sus decisiones despóticas. Tiene el poder para exprimirnos y tiene el poder para impedir que el mundo detenga el genocidio. Tiene la sartén contra el mango y nosotros podemos freírnos en la sartén de la economía y de la fuerza bruta de Estados Unidos. Son sus armas detrás de Israel las que protegen a Netanyahu, pero son también sus armas las que hasta ahora han hecho que el mundo viera la masacre y no hubiera hecho nada. Estos dos elementos, pues se puede decir, le parecen darle entonces la razón a quienes justifican a los gobiernos de la Cuarta Transformación que pues han tenido una posición muy tibia en relación a lo que está sucediendo, que es un genocidio. Yo diría que esto es en efecto cierto, estos elementos no pueden negarse y quienes señalan lo débil de la posición mexicana pues parecen no evaluar estas condiciones geopolíticas en las que nos encontramos. Hasta ahí al menos yo le doy la razón a quienes sostienen estos argumentos. Pero así como yo le doy la razón, le pediría que escuche las otras razones de la otra postura. Creo que ahora deberíamos escuchar los argumentos del otro lado y el problema es que aunque creo que hay que apoyar a la presidenta en su caracterización como genocidio, pues lamentablemente los pronunciamientos diplomáticos no detienen las bombas. Aunque creo que es un gesto muy importante reconocer a la embajadora de Palestina en México, esto no tiene efecto alguno para detener la expulsión forzada de millones de personas, ni que miles de niños palestinos estén muriendo de hambre. Cabe preguntarse entonces qué podemos hacer, porque lo que se está haciendo México es a todas luces insuficiente. Se necesitan sanciones contra Israel y nadie las está promoviendo. Al preguntarnos qué hacer, y esto es importante, aunque México ha ido avanzando pues, en sus posicionamientos, pues va muy lento, por decir así. Va detrás de lo que los gobiernos progresistas hacen, va detrás incluso de otros países que han condenado el genocidio como Irlanda y Sudáfrica. Podríamos hacer un esfuerzo mayor junto a Sudáfrica, Irlanda, Brasil, Chile o Colombia, que son el núcleo de países, digamos, amistosos que no ponen en riesgo nuestra relación con otros países que son gobiernos legítimos, gobiernos democráticos que no son criticables. México pudo lanzar una iniciativa conjunta de embargo comercial a Israel, que al hacerse en conjunto podría cuidar los intereses mexicanos y al mismo tiempo presionar a Europa para que haga algo similar, que son en realidad desde donde se mandan las armas junto a Estados Unidos, por supuesto, para Israel. Quien debería haber detenido también las armas es, por supuesto, Europa, que ha sido cómplice. Pero creo que México pudo ser mucho más proactivo diplomáticamente con iniciativas y con propuestas que sin ponernos en riesgo pudieran presionar más a Israel, dando un ejemplo de articulación con otros gobiernos progresistas y también dando la imagen de un mayor apoyo a Palestina, un apoyo directo y real que implicara sanciones económicas a Israel. Pero hay otra cosa que podríamos hacer, pero esto fuera del gobierno, esto ya no incluye o le compete a la presidenta Sheinbaum. Eh,
Tiene que ver, pues, en realidad con lo que ha dicho Paco Ignacio Taibo II. Vea la entrevista donde señaló que Morena puede hacer cosas que la presidenta no. Y esto es que Morena, pues, debería estar convocando al apoyo popular en las calles mexicanas para Palestina. Hace unos días también tuvimos un zócalo lleno en Ciudad de México frente al músico residente que agitó a cerca de 150,000 personas que coreaban en apoyo a Palestina. Hay un fuerte apoyo mexicano a Palestina, pero el problema es que, pues, no lo hace directamente este partido. Habría que preguntarse por qué ni la presidencia hace una cosa ni Morena hace la otra. Coincido con Paco Ignacio Taibo, ese partido debería estar organizando el apoyo incluso humanitario que hoy se está enviando para la alimentación. Y es que debo decirle que si Morena está paralizada desde hace años, pues el movimiento mundial en apoyo a Palestina en realidad no cesa. En los últimos días, la huelga general en Italia bloquea Motuto ha paralizado ese país en una impresionante acción contra su presidenta de derechas que sigue apoyando a Israel. Los italianos voltearon el país en apoyo a Palestina. Hemos visto la participación de celebridades mundiales en el evento masivo de Wembley en Londres, que ayudó muchísimo porque rompió el silencio de los medios de comunicación. Together for Palestine fue un festival que reunió a la banda Gorillaz, o al menos a su vocalista Damon Albarn, a la estrella del pop estadounidense Billie Eilish, que se juega, por supuesto, su carrera y que es hoy el símbolo de la música pop para millones de jóvenes. Estuvo el actor Cillian Murphy, que ganó el Oscar el año pasado por su actuación en Oppenheimer. Estuvo también el actor Javier Bardem o la cantante Annie Lennox, solo por mencionar algunos nombres, exigiendo el alto al fuego en Gaza, solidarizándose con los palestinos y recaudando fondos para las organizaciones humanitarias palestinas. Al momento de escribir y hacer esta videocolumna, la flotilla Sumud se dirige a Palestina para intentar romper el cerco que impide la entrada de ayuda humanitaria para miles de palestinos que son víctimas del uso de la hambruna como parte del genocidio en curso. Hay un puñado de mexicanos en la flotilla que ya ha sido atacada varias veces. La flotilla Sumut pone en riesgo las vidas de sus tripulantes para hacer evidente que Netanyahu no deja pasar la comida para los palestinos. Todos los días, las voces y manos unidas en torno de Palestina, seguimos la lucha incansable para detener el genocidio. En México, el próximo 7 de octubre, como desde hace 2 años, continuaremos las movilizaciones tanto en Ciudad de México como en las universidades porque creemos que Gaza tiene el derecho a existir, Palestina tiene el derecho a vivir. Yo les invitaría a que se sumen, como lo ha nombrado la presidenta Sheinbaum, al clamor mundial para detener el genocidio. Ese clamor es por los palestinos, pero es un clamor también contra el colonialismo, por la memoria, por la verdad y por la justicia. Ese clamor es por la humanidad misma. Muchas gracias por escucharme. Yo soy César Pineda. Me puedes encontrar en redes sociales. También puedes encontrarme en mi página enriquepineda.info.net y en las redes sociales como @César Pineda.